Para la gloria del Señor Jesucristo vamos a continuar para terminar parcialmente con el tema de la gracia. La gracia, el evangelio de la gracia de Dios, cómo opera en acción en nosotros. El Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, es que de una manera u otra aquí estamos viendo cómo cada convertido somos un ministro, tenemos el ministerio. Generalmente se cree que el ministerio es allá unos cuantitos por allá que están en no sé dónde y que de ahí emiten y publican libros y cassettes o cosas así, ¿no? No, el ministerio lo ejercemos absolutamente todos los convertidos. En el Nuevo Testamento se venció el que hubiera unos cuantitos reyes y todo el pueblo y unos cuantos sacerdotes y todos los laicos. Acá en el Nuevo Testamento cambió eso totalmente. Dios nos liberó de la maldición de la ley. Esa era una de las maldiciones de la ley, que había clérigos y laicos. Pero el Señor murió por todos nosotros, nos roció con su sangre a todos, nos purificó, nos redimió y ingresó a nuestro espíritu por gracia y ahora somos ministros competentes, no por nosotros, sino por el espíritu que está en nosotros. Por eso aquí donde está hablando el apóstol de que quiere acabar su ministerio, pues me parece muy ilustrativo. Vuelves a leerlo, por favor, para anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Pues adelante, fraterna. El Nuevo Testamento es las buenas noticias de que Dios nos ha otorgado una dádiva o favor divino totalmente gratis, consistente en que se ha encarnado, ha sido flagelado, habiendo derramado toda su preciosísima sangre hasta morir en la cruz, con lo cual fue ajusticiado en sustitución física de todos nosotros, sus agraciados. Pero además ha sido resucitado, a partir de lo cual se posibilitó el que ingrese a todos y a cada uno de nosotros sus redimidos, logrando con ello salvarnos de manera eterna, dándonos vida e ingresándonos en la comunión del Espíritu Santo por toda la eternidad. Y a nosotros los que creemos en su obra redentora salvífica, nos ha sido asignada esta gracia aun y cuando no tengamos ningún mérito para ellos. Muy por el contrario, a pesar del enorme cúmulo de deméritos graves de nuestra parte para con Dios, así como para con otras entidades en general. El cual suceso plació a su divina dignidad otorgárnoslo solo por el determinado consejo y la sabia decisión unilateralidad de su santa, perfecta y agradable voluntad, mediante la cual decretó el que semejante descomunal regalo nos lo otorga sin condición alguna ni pretensión o intención de su parte de recibir o de nosotros pago o reciprocidad de ninguna forma. Y además nos beneficia con tan noble gesto con el propósito declarado y específico de que aquello que nos regala no nos resulte motivo de gravamen en modo alguno, sino que por el contrario, eso que nos suministra de manera gratuita nos proporcione descanso y confort eterno, para lo cual ordenó que dicho don sublime sea entregado de una sola vez y para siempre, cubriendo completa, exacta, correspondiente y contundentemente de manera total y en forma absolutamente concordante con la necesidad exacta de nuestra condición, posición y situación. A grado tal de que opere en acto, no en potencia, es decir, como asunto ya acontecido, realizado, acaecido, ocurrido, sucedido y culminado de manera perfecta y en su totalidad, sin que quede algo por añadir o desarrollar, a fin de que la dádiva resuelva en definitiva de manera inagotable y permanente todo tipo de carencia del receptor. Para tal efecto, el emisor donó la totalidad de su haber,
de su ser mismo y de su quehacer hasta empatar a los receptores consigo mismo y entre ellos para siempre. Para lo cual ejerció el exclusivo principio divino de soberanía al decidir quiénes serán los receptores de su dádiva bendita, ejerciendo su absoluta libertad e inconmensurable poder para hacer que los destinatarios de esta gracia acepten tan excelsa dádiva de gracia divina, ya que los receptores de esta inicialmente no tienen ni la más mínima ni remota idea de la excelsitud y generosidad de lo que se trata esta dádiva de gracia divina. De esto se trata el Evangelio de la gracia de Dios, y toda la Biblia es la descripción de este hecho divino maravilloso en la que se tratan los antecedentes, causas, contextos, motivos, cauces, hechos, razones, sucesos, condiciones, situaciones, al qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué, el para quién, el para qué, y el para quiénes se efectuó este sorprendente acto llamado gracia, así como sus consecuencias y eficientes y ulteriores. Las consecuencias eficientes de la gracia son los resultados inmediatos posteriores a la recepción de la gracia, como es el que fue solucionando nuestro problema con la justicia divina, por lo cual ahora tenemos paz para con Dios, habiendo sido reconciliados con Él para siempre. También hemos sido trasladados de muerte a vida espiritual, de las densas tinieblas al reino de la luz del amado Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero también, de acuerdo con la palabra escrita de Dios, nos enteramos de las consecuencias ulteriores, las últimas visibles para nosotros en su palabra santa, por haber recibido la gracia de Dios mediante el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y su obra redentora con su derramamiento de sangre hasta la muerte, y salvífica mediante su portentosa resurrección. Entre las consecuencias últimas de haber recibido la gracia divina se encuentran el que entremos desde nuestra conversión a la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Aquí dice la palabra en Romanos que si por su muerte fuimos reconciliados con Dios, por su vida, mucho más, estando ya reconciliados, por su vida, somos salvos. Es decir, por su resurrección, el poder de su resurrección es el que finalmente nos hace salvos para la eternidad, porque con la muerte con su sangre, fuimos lavados y purificados y restituidos a la gloria de Dios, bueno, a la reconciliación con Dios, pero faltaba que fuéramos salvos, y eso es por la potencia, el poder de su resurrección, con la cual también nos resucitó a nosotros, y eso es parte de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Todo es gracia, todo absolutamente es gracia, y el Antiguo Testamento y antes desde los patriarcas, todo se está encaminando a que llegaría el momento en que viniera el Mesías príncipe y realizara su obra salvífica redentora y nos proporcionara Dios abiertamente y a raudales su gracia. Dice, para hasta todo nos otorga, absolutamente todo lo que Él es, hasta unificarnos con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero aquí, además de unificarnos con Él, nos unifica entre nosotros, todos los agraciados, sin ningún nivel, todos exactamente el mismo. Eso es lo maravilloso del Señor, que no agració a unos más y a otros menos, como fue en el Antiguo Testamento. Allá sí era así, pero es que estaban bajo maldición. Dice, todo lo encerró bajo de maldición, dice la palabra. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, de esa circunstancia de tener clérigos y otros laicos. Ahora, en el nuevo pacto, Dios aborrece el nicolaísmo. Y eso es parte de la gracia. Aquí tenemos pues cómo diferenciar a Filadelfia de Sardis. En Sardis todavía hay distinción entre hermanos,
humanamente hablando, pues aquí los consideran como hermanos, no sé, feligreses o laicos o no sé, pero hay algunos que se ejercen como clérigos y eso es los que los tiene atrapados para no poder aquilatar las riquezas de la gracia de Dios. Se están perdiendo de lo más sustancioso del nuevo pacto y de la forma en que Dios trata ahora a nosotros, su pueblo redimido, a partir del sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él es el que determina a quién le asigna la gracia y aparte nos produce el querer como el hacer para que la aceptemos. No podemos decir que no, o sea, de alguna forma u otra Dios en su soberanía nos ha tratado para que lleguemos a un punto en donde aceptamos la conversión, nos redarguyó de pecado y nos guió al arrepentimiento. Todo es parte de la gracia. Por eso el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo se llama el Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. Pero casi no predican la gracia, sino más el Evangelio para convertir personas y llevar a sus reuniones. Qué bueno, de alguna manera u otra, ahí hay salvos. Porque no es necesario que alguien comprenda absolutamente toda la plenitud de la gracia para que ésta opere en él. No es necesario, está operando en él, son salvos. El problema y lo triste es que se pierden del gozo, del regocijo que implica el entender espiritualmente que fuimos agraciados, que estamos graciados por Dios mismo a partir de la obra redentora de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues aquí creo que con esto vamos a concluir en nuestro canal el tema de la gracia e iniciaremos otro rumbo en el próximo podcast. Que el Señor los guarde. Amén.